Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo una conversación con la doctora Patricia Segura. Ella es especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y nos va a ayudar a entender cómo nos afecta la contaminación. Doctora, bienvenida. Buenas noches, bien, muchas gracias. Pues platíquenos, porque esta coyuntura realmente nos tiene muy preocupados. En la Ciudad de México, pues estamos respirando demasiada contaminación, pero muchas veces no entendemos cómo nos afecta directamente al cuerpo. Bueno, vivimos en una ciudad cuyas circunstancias, desde topográficas hasta medioambientales, favorecen que se lleguen a acumular los contaminantes, especialmente en esta época del año. Hay dos épocas del año que son muy complicadas en la Ciudad de México, la que se llama seca caliente, que es justo esta etapa, que va normalmente de marzo a mayo, donde normalmente hay menos movimiento de viento, donde hay mucha radiación solar, y eso hace que se generen muchos contaminantes, especialmente ozono y material particulado. Y hay otra etapa también muy difícil, que es en la época seca fría, que sería como de octubre a diciembre, donde ahí hay otro fenómeno que se llama inversiones térmicas, donde el aire es tan frío, el que llega durante la noche, que el calor de la ciudad hace que se haga una tapa, si tú quieres, y entonces se concentran también los contaminantes de manera importante. Entonces, esta condición de que seamos un valle hace que, y además que vivamos tantos millones y nos movamos tantos millones, que se produzcan todos los días muchos contaminantes y se acumulen, sobre todo en estas épocas. Ahora, en una ciudad tan contaminada y en otras ciudades de nuestro país que igualmente padecen de estas condiciones medioambientales, ¿cuáles son estos primeros factores o estos primeros síntomas que podemos empezar a sentir? Mira, hay muchos contaminantes que se generan. Hay, por ejemplo, monóxido de carbono, hay ozono, que todos hemos oído hablar de él, del material particulado, y otros irritantes como son gases como el óxido de nitrógeno, los óxidos de azufre. Todas estas sustancias, cada una hace efectos diferentes. Y bueno, ahorita tú que mencionas que son varias ciudades, efectivamente, cada ciudad tiene diferentes contaminantes. Esto depende de cuáles son estas fuentes que están originando esos contaminantes. Entonces, el ozono, el monóxido de carbono, todos estos gases, mucho de lo que nos generan es dolor de cabeza, nos pica la nariz. Vale la pena comentar que normalmente estos gases son totalmente transparentes, translúcidos, no vamos a verlos, es algo que solo lo sentimos que nos pica la nariz, los ojos, como tal. Pero hay otro contaminante que es el material particulado, que depende del tamaño que tiene este material particulado. Por ejemplo, PM10 o PM2.5, por se llaman así, por el tamaño de las micras. PM10 se queda más en las vías aéreas superiores, entonces nos causa más irritación de los ojos, la nariz, etcétera. Y el problema de las PM2.5, que es la que pues, hemos tenido muchos problemas últimamente, es que ese sí, cuando lo inhalamos, entra hasta los pulmones y ahí empieza a causar problemas. Puede generar sobre todo irritación, puede generar malestar, inclusive puede entrar también por la boca y entonces generarnos inclusive esta sensación de náusea. Esto pensando en una concentración muy alta en poco tiempo, que sería algo que se llama agudo, pero el problema es si mucho tiempo estás respirando estos contaminantes, pues tienen ya efectos a largo plazo que son diferentes, vamos a pensarlo. Sin ánimos de normalizar pues toda esta situación que pasa en nuestro cuerpo, ¿cuándo se empezarían a prender estas alertas amarillas o rojas? ¿Cuándo ya pasa de una irritación que pudiéramos lamentablemente decir normal a algo que nos pudiera llevar a consultar al médico? Mira, existen lo que se llaman los índices de calidad del aire. Estos índices de calidad lo que correlacionan es la cantidad que hay de un contaminante con el efecto que pueden generar en la salud. El IMECA, que ahora ya ni siquiera se llama así, es el más conocido por todos nosotros. El IMECA quiere decir que cuando tú tienes 100 IMECAs, tienes la suficiente cantidad de un contaminante para que la población sana empiece a tener estos efectos que yo te platicaba. Y obviamente, bueno, tenemos ahora estos protocolos, inclusive el nuevo protocolo que se está poniendo para las contingencias en la Ciudad de México, ponían solo al ozono como contaminante criterio. Es decir, si tú pasabas 150 ya era una mala calidad de aire y se generaban estos protocolos de contingencia para parar a hacer el no circula y hacer una serie de medidas para evitar que se siguieran o se sigan acumulando los contaminantes y que no empieces a tener más sintomatología en la población. Pero para mí sí es importante mencionarte que si ya la población sana tiene efectos, bueno, abajo estás dejando a lo que llamamos personas susceptibles. Hay personas que son mucho más sensibles a los contaminantes. Todos ellos tienen condiciones
que su sistema inmune y sus sistemas de defensa son menos capaces que otros de poder enfrentar a las agresiones ambientales. Entonces, en ellos hay que tener mucho cuidado porque si nosotros estamos poniendo una contingencia a un cierto nivel de un contaminante, pues estamos pensando en los sanos, pero tendríamos que estar pensando más bien en las personas más susceptibles. Ahora, hay muchas personas que lamentablemente no le hacen caso a la contingencia. Es decir, se nos da la indicación de salir lo menos posible y uno sale a la calle y ve a muchos corredores, ve a ciclistas, mucha gente que además por las actividades de su, Con su pues de su trabajo. trabajo tienen que salir, pero hay quienes se exponen demasiado y probablemente no estamos entendiendo el riesgo a nivel pues salud. ¿Qué nos puede decir al respecto de estas pequeñas intransigencias que a veces logramos Fíjate que cometer? tocas dos puntos bien importantes. Uno es la palabra exposición. No es lo mismo alguien que llegue a su oficina a las 7 de la mañana o a 8 de la mañana y salga hasta las 7, 8 de la noche. No va a estar expuesto a los contaminantes extramuros, a lo mejor dentro de las casas o dentro de los trabajos tenemos otras cosas. Pero, por ejemplo, alguien que trabaja, que tiene un puesto de periódicos en una esquina o vende o un puesto de lo que sea, evidentemente son personas que 10, 12, hasta 14 horas del día están expuestos a estos contaminantes. Los taxistas, los Por supuesto, repartidores, el policía del crucero, o los sea, policías. es tremendo porque verdaderamente están mucho más expuestos. Y vale la pena comentar que las fuentes más importantes o de las más importantes son los automóviles. Entonces, desde el escape se van generando hacia arriba todos estos contaminantes. Entonces, pues mientras más abajo estás, más expuesto estás. Entonces, los niños, los animales, hay mucho más exposición. Pero esta parte que yo te decía, no ves los contaminantes. Sí es importante comentar que existe una aplicación con la que contamos todos los habitantes de la megalópolis, que se llama Aire de la Ciudad de México, que en tiempo real, exactamente donde estás parado, te puede decir por geolocalización cuál es la concentración de cada uno de los contaminantes. Y además te dice recomendaciones. Viene, por ejemplo, también la radiación UV y te dice que tienes que traer manga larga, con un protector solar, dependiendo de cómo es tu tipo de piel, etcétera. Entonces, la verdad es que es importante que aunque no los veamos, de hecho, a muchos de estos contaminantes, por ejemplo, el monóxido de carbono, se le llama el asesino silente, porque no lo ves y puede de verdad generar inclusive periodos pues hasta de muerte, ¿no? Lo cual es preocupante. Entonces, aunque no lo vea, ahí está. Entonces hay que tomar en cuenta estas aplicaciones, tomar en cuenta todas las recomendaciones y seguirlas, aunque no las veamos, ¿no? Ahora, usted es jefa del Departamento de Hiperreactividad Bronquial del INER. Ajá. Tenemos que entender que esto nos puede dar pie a enfermedades crónicas. O sea, no es a lo mejor en el momento. Claro. El problema es que estamos sobreexpuestos y estamos también pues, a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender estas consecuencias de la sobreexposición? Sobre todo porque pues, pasamos prácticamente toda la vida en la Ciudad de México. Te decía yo que depende mucho de qué contaminante es el que esté presente, pero hay contaminantes como por ejemplo el ozono, que son irritantes muy severos que generan estrés oxidante y entonces esos van dañando a todos nuestros sistemas de defensa y pues si tú esto lo tienes todos los días, vas empezando a hacer respuestas que se van incrementando, por eso esta respuesta exacerbada, vamos a pensarlo. Los asmáticos son personas que son hiperreactores bronquiales, es decir, ellos responden exageradamente a muchas otras cosas que cualquier otra persona sana no respondería. Entonces, parte del asunto es que a lo mejor ellos desde estas agresiones ambientales pueden empezar a generar asma o si ya son asmáticos, esas agresiones generan que broncoespasmo en ellos y se ponen más mal. Pero hay otras enfermedades como el EPOC. En el caso del material particulado, la IARC, que es la Asociación Internacional de Cáncer, ya tiene catalogado el material particulado como riesgo de tipo 1 para cáncer. Es como fumar. Entonces, sí es importante. No quiere decir que todos los que estamos aquí nos va a dar cáncer, pero es un riesgo más sumado. Entonces, es importante porque si alguien ya también tiene, o a lo mejor predisposición genética, ya tiene, fuma y además vive en esta ciudad y se está exponiendo, pues vas aumentando esos factores de riesgo para que tengas enfermedades a largo plazo, como enfermedades como el EPOC, enfermedades pues, como el cáncer, desafortunadamente. Entonces, sí es importante que si nos están diciendo, se está recomendando, pues seguir esas recomendaciones de no exponerse, es lo mejor. ¿Cuáles son estas pequeñas batallas que podemos ganar en el día a día, doctora? Ajá. Es decir, ahora en la coyuntura de la contingencia incluso veíamos a personas fumando. Sí. Entonces, ¿cuáles serían estas decisiones del día a día que nos podrían ayudar a mejorar la salud
en el contexto ambiental que ya nos tocó vivir? Mira, yo te comentaba que también en la Secretaría de Medio Ambiente está publicando desde noviembre todos los días un índice que se llama Índice de Riesgo para Personas Susceptibles. Este índice lo que hace es combinar hasta 3 contaminantes que pueden generar daño sin necesidad de llegar a estos protocolos de contingencia, y empezaron a ver justo, y estamos estudiando ahora en el INER, qué pasa con los pacientes asmáticos con EPOC y tanto niños como adultos en el caso de asma. Y ese número es un número que es como la susceptibilidad de cada uno. Entonces sería muy bueno que todos los días todos pudiéramos ir viendo ese número y decidiendo, conociendo cuál es el número a partir del cual nosotros tenemos sintomatología, y entonces evitarlo, tomar decisiones. Que vale la pena comentar que es predictivo, te dice qué va a haber para el día siguiente. Entonces tú puedes decir, bueno, entonces mañana no salgo a correr a la calle, o mañana en lugar de mi hijo tiene partido de fútbol y es asmático, mejor mañana no juega partido afuera. Entonces estas ya son decisiones particulares, es cada quien conoce su número y entonces empiezas a tomar una decisión particular. Hacer ejercicio, por ejemplo, al aire libre. El problema es que cuando ahorita nosotros tenemos 20 respiraciones por minuto. Si empiezo a hacer ejercicio o a andar en bicicleta, eso puede subir a 80, es decir, 4 veces más. Y no es lo mismo que tú respires esto a que tú respires esto. Entonces, mientras más intercambio tienes de aire, más contaminantes metes. Es de ahí que viene toda esta recomendación de no hacer actividades al aire libre. No quiere decir que no estemos recomendando hacer ejercicio, es buenísimo hacer ejercicio. Inclusive los que andan en bicicleta, es más el beneficio del ejercicio que lo que podría ser la exposición. Pero si van rodando junto al autobús o a la fuente de contaminación, pues se están exponiendo más que el beneficio que podría traer. Entonces, yo sí creo que si todos los días nos están dando recomendaciones, hay que escucharlas, es para eso, ¿no? Específicamente. Doctora, qué importante sobre todo que nos hagamos responsables de nuestra propia salud para entonces poder evolucionar en temas de salud pública. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que por lo menos en esta ciudad y en la megalópolis tenemos muchas herramientas para conocerlo. Se mide de manera muy específica, muy puntual todos estos contaminantes y se informa a la población. Entonces es bien importante que nosotros usemos estas aplicaciones. Como yo te decía, si usamos la aplicación para ver dónde hay tráfico, ¿por qué no vamos a usarla para tomar estas decisiones de si salgo, si no salgo, cómo podría protegerme, que también vienen recomendaciones? Doctora Patricia Segura, muchas gracias por esta conversación. Un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.